Nunca me ha gustado hablar de esto. Cuando lo cuento, la gente piensa que exagero. Algunos creen que fue el golpe en la cabeza, que quedé confundido, que mi mente fabricó lo que no podía aceptar. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Porque aunque todos los demás estén muertos, yo sigo aquí, cargando con eso cada noche. Todo empezó como cualquier otra rodada de domingo. El grupo ya tenía años saliendo juntos, pura banda de motociclistas apasionados por la libertad del asfalto. Nos hacíamos llamar Los Serpientes de Milpa Alta, nombre rimbombante que nació entre chelas y carne asada una noche cualquiera. Éramos 9 ese día. 9. Nunca olvidaré ese número. Salimos desde el Ajusco, poco después de las 8 de la mañana. Había neblina ligera, pero nada fuera de lo normal para esas alturas. Pasamos por Tres Marías, echamos desayuno de gorditas con café bien cargado y seguimos con dirección a Cuernavaca. Algunos iban en chopper, otros en naked y un par en deportivas. Yo llevaba mi clásica Honda negra, modelo viejo pero confiable. A mi lado, el buen zurdo, mi compa desde la secundaria, con su Kawasaki roja. Atrás, el oso y la bruja, que siempre andaban juntos, como pareja dispareja. La carretera federal 95D, para quienes no la conocen, es un poema de asfalto cuando el clima coopera. Pero también es traicionera, llena de curvas cerradas, camiones que invaden carriles y tramos donde el guardrail parece burlarse de uno, como si supiera que en cualquier momento te puede mandar al vacío. Tomamos velocidad después del kilómetro 40. El sol ya asomaba entre los cerros y el pavimento comenzaba a calentarse. La banda iba dispersa, pero manteníamos contacto por radio. Fue entonces cuando el chino, que iba al frente, anunció algo por el comunicador. «Oigan, ¿alguien vio ese carro parado en la curva?» «¿Qué carro?», pregunté. «En la siguiente curva a la derecha. Hay un carro orillado, pero parece que tiene las luces apagadas». No le dimos mucha importancia. Era común ver autos descompuestos o con alguna llanta ponchada. Aceleramos un poco más, como si el día apenas comenzara. Pero cuando pasamos la curva, ahí estaba. Un sedán color vino, viejo, como de los años 80, detenido justo en la salida de la curva. Lo raro no era eso, sino que tenía todas las puertas abiertas, y ni un alma alrededor. No había señales de accidente, ni rastros de choque, solo el carro, como abandonado a la mitad del monte. El chino bajó la velocidad. Zurdo y yo lo seguimos. Luego pararon también Oso y la bruja. Uno a uno, fuimos deteniéndonos en la orilla. El carro parecía olvidado desde hacía horas, aunque el motor estaba tibio. Algunos empezaron a bromear, que si era narco, que si habían ido al baño, que si era una trampa. Pero algo no cuadraba. El silencio era demasiado denso y el viento no sonaba igual. Zurdo me dio una mirada que ya conocía. Algo no está bien. Fue entonces que propusimos continuar. El chino, terco como siempre, quiso revisar más de cerca. Caminó hacia el carro con su GoPro encendida. Miraba al interior, llamando en voz alta. ¿Todo bien? ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta. Solo el zumbido de las cigarras y el ruido lejano de un camión bajando la pendiente. Entonces, lo vimos. Desde atrás del cerro, del lado contrario de la carretera, alguien apareció caminando. Un tipo flaco, con chamarra de mezclilla, avanzaba como si no tuviera prisa. Pero lo que me heló la sangre fue cómo caminaba. No usaba bien una pierna, iba como arrastrándola, y no tenía zapatos, solo calcetines rotos, manchados de tierra
y sangre seca. El oso gritó: carnal, ¿todo bien? El tipo no respondió. Solo se detuvo a medio camino, con la cabeza gacha, mirando el pavimento. Yo ya tenía una mano en el manillar, listo para arrancar. Entonces habló, pero no fue un grito, ni una queja. Fue casi un susurro, aunque todos lo escuchamos. Dijo: ya no hay regreso. En ese momento, el chino comenzó a convulsionar. Cayó de rodillas junto al carro y su cámara se estrelló contra el pavimento. La bruja corrió hacia él, gritando, mientras Zurdo intentaba alcanzarla para detenerla. Pero algo pasó. El tipo de la chamarra ya no estaba. Se desató el caos. Una moto arrancó sola, sin nadie encima, y se fue directo contra Oso, que apenas pudo esquivarla. La bruja tropezó y rodó por el barranco, apenas sostenida por una raíz. Zurdo la alcanzó y la sujetó con fuerza, pero el peso era demasiado. Yo corrí a ayudar, pero una explosión me detuvo. El carro, ese maldito carro, había estallado en llamas sin explicación. El fuego se levantó en segundos y el humo negro cubrió la carretera. Escuché gritos, escuché llanto y luego silencio. Logramos sacar a la bruja. Zurdo me miró, su cara llena de hollín. Nos quedamos congelados al ver que de los 9, ya solo quedábamos 4. 3, en realidad, porque Oso y el chino no reaccionaban. Llamamos a emergencias, pero la señal no entraba. Intentamos mover los cuerpos, pero el chino ya no respiraba. Y Oso, cuando abrimos su chamarra, tenía algo que nunca entenderé. Un símbolo tallado en el pecho, como con cuchillo. No supe cómo, pero logré encender mi moto. Zurdo me hizo señas para que fuéramos por ayuda. La bruja se quedó, cuidando a los otros, negándose a dejarlos solos. Avancé por la carretera, tratando de mantener la calma. Pero cuando llegué al retén, horas después, solo encontraron mi moto. Yo estaba caminando en automático, con la mirada perdida. No podía explicar nada de lo que había visto. Cuando regresamos al lugar, ya no había nada. Ni el carro, ni las motos, ni los cuerpos. Solo la curva. Esa maldita curva con su guardrail oxidado y los árboles que nunca dejan pasar la luz. Nadie me creyó. Dijeron que fue un derrape masivo, que por exceso de velocidad todos cayeron y que yo sobreviví con suerte. Pero yo sé que no fue así. Yo vi al tipo, escuché su voz, vi cómo uno por uno caían como si algo los arrancara del alma. Desde entonces, no he vuelto a subirme a una moto. No salgo de noche. No paso por esa carretera. A veces, en sueños, escucho la voz otra vez. Ya no hay regreso. Y aunque quiera olvidarlo, sé que algo o alguien nos estaba esperando en esa curva y nos estaba contando, uno por uno. Mi nombre es Gerardo, tengo 38 años y soy originario de Iztapalapa, aunque desde hace años vivo en Cuautla. Esta historia no la cuento por gusto, sino por necesidad. Cada vez que paso por esa maldita autopista, la piel se me eriza y el corazón me late como si estuviera a punto de estallar. No es por miedo, es otra cosa. Es algo que no se me ha ido desde aquella noche. Era el último día de las vacaciones. Mi esposa, Norma, y yo habíamos llevado a nuestros hijos a Acapulco, como lo hacíamos cada verano desde que los niños aprendieron a nadar. Salimos un lunes por la tarde, con la idea de llegar a casa antes de la medianoche.
Íbamos en una Cherokee vieja que había heredado de mi papá, confiable hasta cierto punto, pero con sus mañas. Cargamos gasolina en Chilpancingo y tomamos la autopista del Sol. Todo iba bien. Pasamos por Alpuyeca cerca de las 10:30. Los niños iban dormidos en el asiento trasero, envueltos en cobijas del hotel, y Norma miraba el celular, viendo videos con el brillo bajo. Yo conducía tranquilo, con la carretera prácticamente vacía, cuando noté que la aguja de la temperatura del motor empezó a subir. Me pasé al acotamiento justo antes de un letrero verde que decía «Zona de niebla. Maneje con precaución». «¿Otra vez con tus tonterías de no llevar el coche al taller?», dijo Norma, molesta, mientras se acomodaba la blusa. Me bajé con la linterna del celular. Había vapor saliendo del cofre, pero no olía a aceite ni había señales de fuga. No era raro. El motor de esa camioneta se calentaba si el clima era húmedo o si jalábamos mucho. Decidí esperar unos minutos para que bajara la temperatura. Me senté en el cofre con la vista puesta en el tramo solitario. Era raro no ver ni un tráiler, ni un coche. Pasaron tal vez 15 minutos. Norma también bajó, mientras los niños seguían dormidos. Le ofrecí un cigarro, aunque ya habíamos dicho que no íbamos a fumar frente a ellos. El sonido de la carretera era solo eso, viento y un par de grillos. Me empecé a inquietar, pero no sabía bien por qué. Algo no se sentía bien. No era miedo. Era más como si la noche nos estuviera observando. Y entonces, lo vimos. Un auto se acercó lentamente por el carril contrario. Era un Jetta oscuro, sin placas, con las luces bajas. Se detuvo a unos metros de nosotros. No bajaron el vidrio, no encendieron las intermitentes. Nada. Solo se quedaron ahí. Norma y yo nos miramos. Ella se metió de inmediato a la camioneta. Yo me quedé parado, esperando que alguien se bajara a ofrecer ayuda o al menos preguntar si necesitábamos algo. Pero el coche no se movió. Ni un ruido, ni un ademán. «Vámonos ya, Gerardo. Prende esa cosa, aunque esté caliente», me gritó desde adentro. Encendí el motor. La aguja seguía alta, pero no tanto. Metí reversa para salir de la cuneta con cuidado, pero justo cuando estaba por incorporarme, el Jetta encendió las luces altas y arrancó, girando en U, con una maniobra brusca y bloqueándonos el paso. Detrás del volante había un hombre. No pude verle bien la cara, pero vi que traía pasamontañas. «Norma, cierra los seguros», grité. Fue entonces cuando el infierno empezó. De los matorrales salieron 3 sujetos, armados. Uno llevaba una escopeta de cañón recortado, otro una pistola plateada, y el tercero, no pude ver qué traía. Estaban bien coordinados. Uno se paró frente a la camioneta, apuntándome. Otro se fue directo a la puerta del copiloto, y el tercero rodeó la parte trasera. Todo fue cuestión de segundos. Pensé en acelerar, pero sabía que dispararían. «Bájense, ya se los cargó la chingada», gritó el de la escopeta. Abrí la puerta lentamente, con las manos arriba. Escuché cómo Norma forcejeaba por dentro, tratando de evitar que abrieran su puerta. No lo logró. El tipo de la pistola la jaló del cabello, arrastrándola fuera mientras los niños despertaban llorando. «No les hagan nada, por favor. Llévense todo», grité desesperado. El tipo que me apuntaba me obligó a arrodillarme. Me dio un golpe seco con la culata en la nuca. No perdí el conocimiento, pero sí la orientación. Escuché cómo abrían las puertas traseras. Los gritos de los niños se me clavaron como clavos en el pecho. Escuché golpes, llanto, gritos ahogados. «No los toquen, hijos de su puta madre», alcancé a gritar antes de que me patearan las costillas.
Uno de ellos hablaba por radio, nervioso. Ya está, tenemos a los 3. El jefe dice que los llevemos al punto, dijo el más joven, el de la pistola. ¿Y este güey?, preguntó otro. Déjalo, ya nos vio la cara. Fue entonces cuando lo supe. No era un simple asalto, no era robo, era un levantón. Algo en mí, no sé si fue el miedo o el instinto, me empujó a actuar. Mientras el tipo hablaba por el radio, me lancé sobre él, tirándolo al suelo. Le quité el arma a duras penas y disparé, sin apuntar. El ruido fue ensordecedor. Los otros se voltearon, confundidos. Aproveché para correr hacia el tipo que jalaba a Norma por la carretera. Le disparé también. Esta vez sí le di. Los demás dispararon de regreso, pero fallaron. Norma cayó al piso y se cubrió la cabeza. Uno de los niños salió corriendo hacia mí, descalzo, gritando, ¡Papá! Lo abracé con un brazo, arrastrándolo hacia la camioneta. Grité a Norma que se levantara. Ella se incorporó y agarró al otro niño que seguía llorando. Corrimos como pudimos, con las balas zumbando a nuestro alrededor. No sé cómo, pero logramos meternos a la Cherokee. Cerré las puertas, giré la llave. El motor arrancó. El Jetta se atravesó de nuevo, pero esta vez no me detuve. Aceleré a fondo. El golpe fue brutal. Le pegué de lleno en la parte trasera al coche. Sentí cómo se abollaba el cofre, pero logré pasar. Uno de ellos cayó al suelo. No supe si estaba vivo o muerto. Solo quería huir. Manejé a lo loco, zigzagueando, con los faros alumbrando los bordes de la carretera. El niño que tenía en brazos no dejaba de temblar. Norma sangraba del labio y el otro pequeño no paraba de llorar. Después de unos 15 minutos, llegamos a un retén de la Guardia Nacional. Bajé la velocidad y me orillé como pude. Salí con las manos en alto, gritando, ¡Ayuda! Nos querían levantar. Los soldados se nos acercaron de inmediato. Uno de ellos me revisó, otro se subió para calmar a los niños. Les conté todo. Nos llevaron a una base cercana. Nos ofrecieron agua, atención médica y una manta para los pequeños. Esa noche no dormimos. Nos revisaron, tomaron nuestra declaración. Nunca supe si atraparon a los otros, si el que atropellé murió o no. Solo supe que el comandante me dijo una frase que jamás olvidaré. Tuviste suerte. Esa zona es de las que se tragan a la gente. Desde entonces no volvimos a salir de vacaciones en coche. La Cherokee la vendí días después. Y cada vez que paso por la 95DE, no importa si es de día, bajo el volumen del estéreo y acelero. Porque no es un susto lo que viví. Es el recuerdo de lo que casi no contamos. Nunca paren en la zona roja. Nunca. Salimos tarde de Cuernavaca. El plan era llegar a la Ciudad de México antes de la 1 de la madrugada, aprovechando que la autopista estaría vacía y los retenes oficiales ya habrían terminado sus rondas. El clima ayudaba. Noche clara, sin neblina, sin tráfico. Íbamos solos en el coche, yo manejando y Ana dormida en el asiento del copiloto, con el cinturón torcido y la cabeza recargada en el cristal. Estaba exhausta. Teníamos casi 3 horas conduciendo desde Taxco, donde pasamos el fin de semana celebrando nuestro aniversario. Pasaban apenas las 12:40 cuando vimos las primeras luces rojas a lo lejos. Pensé que era otro retén federal. A veces se instalan en esa zona antes de la caseta de Tlalpan, pero algo me empezó a incomodar. No había señales previas, ni patrullas, ni conos naranjas de tránsito. Solo una hilera de tambos metálicos pintados de amarillo mal puestos, con antorchas improvisadas encima. Literalmente antorchas.
tubos de metal con trapos ardiendo. Nada oficial. Desperté a Ana con un leve empujón. Amor, despierta. Hay algo raro. Abrió los ojos medio dormida y se incorporó. ¿Dónde estamos? Todavía en la 95D, pero parece que hay un retén, no sé, algo improvisado. Frené con suavidad. Frente a nosotros, 3 hombres estaban en medio del camino, vestidos con chamarra negra, jeans y pasamontañas. Ninguno llevaba uniforme, ni gafete, ni nada que pareciera identificarlos como federales. Uno sostenía una tabla con hojas pegadas, el otro tenía una lámpara de mano potente, y el tercero traía un machete en la mano izquierda, colgando como si no supiera usarlo. Detrás de ellos, otros 3 vehículos estaban detenidos, todos apagados. Ninguno parecía ser patrulla. Esto no está bien, dijo Ana, ya completamente despierta. Lo sé, no vamos a bajarnos. Uno de los tipos se acercó. Era alto, con una voz ronca y forzada que intentaba sonar amable. Buenas noches, jefe. Estamos en una revisión ciudadana. ¿Puede apagar el motor, por favor? No lo hice. Puse las luces altas y me quedé mirando al tipo sin contestar. Me sudaban las manos. El tipo entrecerró los ojos, como evaluándome. Luego golpeó suavemente el cofre. Baje tantito el vidrio, nada más para explicarle. Ana me miró, negando con la cabeza. No lo bajes, susurró. Yo ya lo sabía. El instinto no se equivoca. Había algo en esa escena, en los otros coches apagados, en la manera en que los otros sujetos nos observaban desde las sombras, en el silencio absoluto de la carretera. No había radios, no había órdenes, no había más coches llegando. ¿No es un retén, verdad?, le pregunté directo. El tipo soltó una sonrisa torcida. Depende de cómo vea las cosas, compa. Aquí todos somos ciudadanos. Usted también, ¿o no? Dije que sí con la cabeza. Metí primera y avancé apenas unos centímetros. Él retrocedió, pero no se quitó. Al contrario, alzó la mano y 2 de los otros tipos se pusieron frente al coche. Ya no estaban jugando. Te dije que no era normal esto, dijo Ana, ahora con la voz temblando. Vámonos, Leo. Si arrancamos, nos van a seguir. Detrás de nosotros, por el retrovisor, vi otro coche que se acercaba. Un sedán gris, tal vez de alquiler. Se detuvo a unos metros. Vi las luces apagarse. Y entonces pasó lo que nos cambió todo. Uno de los hombres, el del machete, se acercó al conductor del sedán. Sin decir una palabra, le reventó el vidrio con la empuñadura. Se escuchó el estallido, los gritos, y luego, silencio. El tipo metió medio cuerpo por la ventana rota. No pudimos ver más, pero sí escuchamos un golpe seco, como si hubiera azotado algo dentro. Yo arranqué. Fue instinto puro. Aceleré con fuerza y aventé el coche contra los tambos. Uno se atoró bajo la defensa y arrastramos una cadena unos metros. Ana gritó algo, no sé qué, y yo solo me concentré en pasar. Sentí un impacto leve al rozar a uno de los sujetos. No supe si lo golpeé o solo lo empujé con la carrocería. No miré atrás. Conduje sin parar por varios minutos, con las luces altas y el corazón a 1000. Ana lloraba, con las manos apretadas al asiento. Nadie nos seguía, pero no me detuve. Solo hasta que pasamos la siguiente caseta, ya cerca del entronque con insurgentes, me permití aflojar un poco el volante. ¿Qué carajos fue eso?, me preguntó. No supe qué decirle. Ninguno de los retenes oficiales opera con machetes ni con antorchas. No había señalización, ni patrullas, ni placas.
Y lo que hicieron con ese coche no fue una simple protesta. Estacioné en una gasolinera cerca de Tlalpan. Llamé al número de emergencias, pero como era de esperarse, me tuvieron en espera más de 5 minutos. Cuando al fin me contestaron, reporté lo que vi. La respuesta fue ambigua, que enviarían una patrulla a revisar. Nadie me pidió detalles del coche que atacaron, ni de los sujetos. Esa noche dormimos en casa de mis padres, al sur de la ciudad. Ana no podía regresar sola a su departamento. Yo tampoco quería quedarme solo. Los días siguientes busqué en redes sociales, en noticias, incluso en grupos locales de alerta vecinal. Nada. Nadie mencionó el retén, ni el coche gris, ni los hombres con machete. Parecía como si lo hubiéramos inventado. Pero nosotros estuvimos ahí. Lo único que encontré fue un hilo en Twitter, escrito 2 semanas antes. Un usuario anónimo hablaba de un bloqueo ciudadano falso, cerca del kilómetro 48. Contaba que él se había detenido por miedo, que lo habían bajado del coche y lo golpearon, que lo dejaron ir solo porque tenía placas del Estado. Decía que no eran manifestantes, que eran otra cosa. Gente que no pedía justicia, sino sumisión. Su cuenta fue suspendida 2 días después. Hoy, cada vez que paso por la 95D, reviso si hay luces extrañas en el horizonte, si veo tambos amarillos o sombras en los costados. Nunca ha vuelto a pasarme algo parecido, pero aprendí algo importante. No todos los retenes son del gobierno, y no todos los que te detienen quieren dinero. Algunos solo buscan otra cosa, y tú no quieres saber qué es. Me llamo Emiliano. Llevo manejando tráiler desde hace más de 18 años. Podría decir que ya lo había visto todo en las carreteras de este país, desde choques brutales hasta levantones en medio de la nada, desde retenes falsos hasta animales cruzándose cuando menos los esperas. Pero lo que me pasó hace poco en la autopista federal 95D, a la altura del kilómetro 35, fue algo distinto, algo que me partió la mente. Ese día había salido desde Iguala con destino a la Ciudad de México. Llevaba una carga de materiales de construcción, nada fuera de lo común. El cielo estaba gris, anunciando lluvia, y la carretera estaba medio resbalosa por el chipi-chipi constante que llevaba horas cayendo. Iba por el carril de baja, tranquilo, sin rebasar los 90 por hora. Ni me imaginaba que minutos después iba a estar gritando como un perro atropellado. A eso de las 6:30 de la tarde, justo pasando la curva antes del kilómetro 35, vi las luces rojas de varios autos parpadeando más adelante. Reduje velocidad. Había un caos. Un coche volcado en el carril de alta, una camioneta chocada contra el muro de contención y un tráiler, al parecer sin frenos, atravesado como cruz de Calvario. Cuando quise reaccionar, ya tenía encima la camioneta. Giré el volante, pero el peso del tráiler me ganó. Todo se volvió un remolino de metal, humo, vidrio roto y el chirrido infernal de las llantas. Luego vino el impacto, seco, brutal. Desperté segundos después, o tal vez minutos. No sabría decirlo. Tenía la pierna derecha atrapada entre el volante y el tablero, una costilla que me ardía como si me la estuvieran quemando y la boca llena de sangre seca. No podía salir, no me podía mover. El parabrisas estaba hecho añicos y el motor soltaba vapor como si estuviera cocinando algo vivo. La autopista, normalmente ruidosa, estaba en silencio. Apenas se escuchaban las luces intermitentes de los autos varados y a lo lejos, una sirena que venía subiendo la carretera. Intenté moverme, grité pidiendo ayuda. Nadie me contestó, ni un alma.
ni uno solo de los otros choferes, de los automovilistas, de los curiosos que siempre se acercan a ver los cuerpos. Nadie. Y entonces empezaron los gritos. Al principio pensé que eran de los otros involucrados en el choque. Heridos, atrapados, tal vez peor que yo. Pero estos gritos no pedían ayuda. No lloraban. No eran gritos de dolor. Eran gritos secos, cortados, como si alguien estuviera forzando la garganta para producir un sonido. Gritos sin palabras, sin sentido. Y lo peor, venían de todos lados. De arriba, de abajo, de detrás de mí. Intenté tranquilizarme. Es el golpe, me dije. Es tu cabeza, estás alucinando. Pero entonces vi a alguien, a unos 5 metros de distancia, en el acotamiento. Era un hombre sin camisa, de complexión flaca y con el pantalón roto. Estaba de pie, como si estuviera esperando algo. Pero lo que me dejó sin aliento fue la forma en que se movía. Cada tanto, daba un paso hacia adelante, luego se quedaba quieto. Su cabeza parecía temblar, como si le costara sostenerla. No podía verle bien el rostro. La neblina, la sangre en mis ojos, la distancia. Pero sabía que me estaba viendo. Quise gritarle, pero se me atoró la voz. Y entonces lo vi correr. No hacia mí, no hacia los otros coches. Corrió hacia el tráiler que estaba volcado en el carril de alta, como si supiera exactamente a dónde ir, como si conociera cada centímetro de ese tramo de carretera. Los gritos se intensificaron. Pasaron los minutos, y otros aparecieron. Una mujer con el cabello largo, empapado, que caminaba arrastrando los pies por el pavimento. Un niño que se detuvo justo frente a mi tráiler y me miró con los ojos grandes, llenos de una calma que no encajaba. Ninguno pedía ayuda, solo estaban ahí, mirando, moviéndose de un lado a otro, como si estuvieran buscando algo que se les perdió. Intenté forzar la puerta del tráiler, pero no se abría. Golpeé el claxon con lo poco que podía mover el brazo izquierdo, pero ya estaba sin batería. Todo estaba muerto. Todo. Y entonces vi el cuerpo. No uno de los que estaban en los coches. Era el mío. O al menos eso creí por un segundo. Lo vi tirado junto al muro, a unos 10 metros de donde estaba atrapado. La misma ropa, la misma mancha en el chaleco reflejante. La cabeza ladeada, el brazo roto en una postura imposible. Entré en pánico. No, eso no podía ser. Yo estaba vivo. Estaba respirando. Sentía el dolor. Intenté moverme, sacarme de esa cabina como fuera, pero el tráiler estaba enterrado entre los otros vehículos. No había salida. La sirena se escuchaba más cerca. Por fin. Pero entonces todo cambió. Un sonido agudo, como un chirrido amplificado, llenó el aire. Los gritos pararon de golpe. Todos esos seres, o personas, si es que lo eran, voltearon al unísono hacia la carretera, como si hubieran escuchado algo que yo no. Luego, uno a uno, comenzaron a desaparecer. No corriendo, no huyendo. Solo se desvanecían en la niebla, como si se hubieran diluido en el aire. El silencio volvió. Unos minutos después, los paramédicos llegaron. Me encontraron semi-inconsciente, balbuceando cosas sin sentido. Me sacaron con cuidado, cortando la puerta con equipo hidráulico. Me subieron a una camilla, me dieron oxígeno, me taparon con una manta térmica. Me preguntaron mi nombre, si recordaba lo que había pasado. Les dije que sí, pero no todo. Me llevaron al Hospital General de Cuernavaca. Me operaron la pierna, me pusieron un drenaje en el pulmón y me tuvieron sedado por más de 12 horas. Cuando desperté,
Un agente de la Guardia Nacional estaba en la sala. Me hizo preguntas. ¿Cuántos vehículos había visto? Si reconocía alguna placa, si había alguien más conmigo en la cabina. Le dije lo que recordaba. Todo, menos los gritos. Luego vino un paramédico, uno de los que me había sacado del tráiler. ¿Seguro que no traías a nadie contigo?, me preguntó. Iba solo, le respondí. Me miró serio, bajó la voz. Es que encontramos huellas de alguien que salió por el otro lado del tráiler. Huellas descalzas, sangre y algo más raro. Un chaleco como el tuyo, igualito, pero sin cuerpo. No dije nada, solo lo miré y asentí. Desde entonces no he vuelto a pasar por el kilómetro 35. Siempre que puedo, me desvío por la libre, aunque me cueste más tiempo. No le conté a nadie lo de la figura, ni lo de mi doble, ni los gritos. Hasta ahora, porque todavía los escucho. A veces, cuando me estaciono a dormir en alguna pensión o en una gasolinera alejada, justo antes de quedarme dormido, los oigo. Vienen de lejos, como si la carretera me llamara, como si nunca hubiera salido del tráiler. Siempre he dicho que el miedo más real no tiene forma ni grita en la oscuridad. A veces, simplemente te espera, paciente, a la vuelta de una curva o bajo la estructura de un puente que cruje mientras el mundo se quema debajo de ti. Soy Natalia Ortega, 29 años, ingeniera civil egresada del Politécnico. Trabajo para una compañía que hace evaluaciones estructurales en carreteras federales. Y lo que viví aquella tarde en la carretera federal 95D, sobre el puente Mezcala, no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Todo comenzó como cualquier otro día. Me asignaron un recorrido para supervisar el estado del puente Mezcala Solidaridad, ese enorme monstruo de concreto que cruza el río Balsas, conectando Guerrero con Morelos. El reporte técnico no parecía mostrar riesgos inmediatos, pero yo tenía mis dudas. Las lluvias de los últimos meses no habían sido suaves, y el tráfico pesado de tráileres era constante. Conduje desde Cuernavaca en una camioneta blanca de la empresa. Era poco después de las 4 de la tarde cuando llegué al punto de inspección. El cielo empezaba a pintarse con tonos naranja y violeta. Sabía que tenía unas 2 horas antes de que oscureciera del todo. Tiempo suficiente, pensé. ¡Qué idiota! La inspección comenzó sin contratiempos. Colocamos conos y señalización básica. Iba sola. Lo usual. A veces me acompañaban auxiliares, pero esa tarde, por algún ajuste presupuestal de último minuto, tuve que hacerlo sola. El radio apenas tenía señal, así que usé mi celular para reportarme por mensaje. El viento era fuerte, como suele serlo en ese tramo elevado, y el sonido del río Balsas, cientos de metros abajo, apenas se oía por el rugido de los motores de los tráileres que pasaban cerca. Entonces ocurrió. Fue tan rápido que tardé unos segundos en entender qué estaba viendo. Un tráiler de doble remolque, rojo, descendía por el tramo elevado como si no tuviera frenos. Iba a toda velocidad, zigzagueando entre los vehículos. Toqué el silbato que colgaba de mi cuello por puro reflejo, aunque sabía que eso no iba a detener a nadie. El tráiler se estrelló contra un camión que transportaba material inflamable. El estallido fue inmediato. Fuego, humo, caos. Todo en cuestión de segundos. Llamas se elevaron como lenguas vivas lamiendo el cielo. Una onda de calor me empujó hacia atrás y caí sobre el asfalto caliente. El eco de la explosión resonó entre los cerros como un rugido infernal. Corrí. No había a dónde, realmente. Estaba en la parte central del puente, con fuego a mis espaldas y una columna de humo negro cerrando la visibilidad. La estructura empezó a crujir.
no como algo que se rompe de golpe, sino como un susurro doloroso de acero retorciéndose. El concreto vibraba bajo mis botas. El calor era tan denso que parecía tener peso. Y entonces, entre la humareda, lo vi. Una silueta. Un hombre. No venía corriendo. Caminaba. Vestía una camisa de mezclilla abierta, pantalón beige manchado de grasa, botas pesadas y una gorra deslavada. En la mano derecha llevaba un machete oxidado, en la izquierda una mochila colgando. Sus ojos eran pequeños, pero brillaban con una intensidad que me incomodó más que las llamas detrás de él. «¡Oye!», grité. «Tenemos que salir de aquí». No respondió. Solo siguió caminando hacia mí, lento, pausado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me eché para atrás, tanteando el borde del puente. Vi el agua allá abajo, brillando en rojo por los reflejos del incendio. «¿Escuchaste lo que dije? Es peligroso estar aquí». Se detuvo a unos 5 metros. Sus ojos me recorrieron como si pudiera ver debajo de mi piel. Entonces habló. «¿Tú sabes cuántos mueren aquí cada año?». Su voz era ronca. Tenía un acento del sur, tal vez de Chilpancingo. «No estoy para bromas. Estoy atrapada. ¿Tienes radio? ¿Teléfono?». «Ese puente se construyó sobre tierra maldita», dijo, ignorando mis preguntas. «Cuando lo alzaron, sacaron cuerpos de fosas. Nunca dijeron nada. La prensa lo calló. Pero yo estuve ahí. Yo trabajé en la cimentación. Algo en su mirada cambió. Una chispa que no supe si era rabia, locura o ambas cosas. Y cuando me enfermé por los químicos, ¿quién me pagó el tratamiento? Nadie. Me dejaron podrirme». Dio un paso más. Levantó el machete apenas unos centímetros. «¿Qué estás haciendo?», dije, retrocediendo aún más. «No te preocupes, no vine por ti». Apuntó con el machete hacia el otro extremo del puente. «Vine por ellos, los del tráiler». Uno de esos camiones iba cargado con mercancía de mi ex patrón, el mismo que me despidió sin liquidación, el mismo que me dijo que el cáncer era mi culpa por fumar. La mochila que colgaba de su hombro se movió. Fue entonces que noté las manchas negras en su ropa, como si la mochila hubiera goteado algo viscoso. Gasolina. ¿Tú causaste el accidente?» «No fue accidente, fue justicia». No supe qué decir. Mi mente estaba congelada, incapaz de procesar que estaba parada sobre un puente incendiado, con la estructura tambaleante, y frente a mí, un hombre con una historia que olía a venganza y desesperación. Pensé en dejarme caer, en irme con ellos, dijo, mirando al abismo. Pero luego te vi, y recordé que no todos son iguales. Bajó el machete. Lo dejó caer al suelo con un sonido metálico seco. Luego abrió la mochila. Sacó una botella de vidrio con un trapo en la boca. Un cóctel molotov improvisado. «Pero si la estructura cae, todos vamos». «No tiene que caer», dije, sin saber de dónde sacaba el valor. «Tú ya hiciste tu parte. Déjalo así. Esto ya no se trata solo de ti. Hay gente atrapada, hay vidas. La mía, la tuya». Me miró. Por un instante, pensé que iba a lanzarlo. Sus dedos jugaron con el encendedor. «¿Tú crees que esto cambia algo?». «No sé, pero estar muerto tampoco». Un largo silencio. Luego, contra todo pronóstico, dejó la botella en el piso. «Camina», me dijo. «Rápido. No hay tiempo». No lo dudé. Me giré y corrí. El puente aún crujía, pero el fuego estaba comenzando a disminuir gracias al viento. A lo lejos, escuché sirenas. Protección civil. Ambulancias.
No me detuve. Corrí hasta el otro extremo, donde unos paramédicos me sujetaron y comenzaron a hacer preguntas. No podía responder. Solo quería asegurarme de que no colapsara. Volteé. El hombre ya no estaba. No supe si se lanzó, si huyó, si se esfumó. Pero lo vi por última vez parado al borde, la mochila en una mano, la cabeza inclinada hacia el vacío. Luego, nada. Las noticias al día siguiente hablaron de una explosión causada por una falla mecánica. Nada sobre un hombre. Nada sobre una mochila. Yo no dije nada. ¿Quién me iba a creer? Pero cada vez que paso por la carretera federal 95D y cruzo el Mezcala, bajo la velocidad, miro los refuerzos nuevos, el asfalto renovado, y aún así, siento que el puente guarda un recuerdo, un susurro, una promesa de hierro y fuego, y un hombre que quiso hacer justicia con sus propias manos. Yo sobreviví, pero ese día, algo en mí cambió para siempre. Soy Teresa Ramírez, madre de Emiliano, un niño de apenas 6 años que desapareció una tarde calurosa en la carretera federal 95D, justo a la altura de una gasolinera cerrada cerca de Puente de Ixtla, Morelos. Si me atrevo a contar esto, no es por buscar consuelo, ni justicia. Es porque todavía hay quienes creen que lo que pasó fue una simple negligencia. No lo fue. Algo más ocurrió ahí. Algo que nadie se atreve a nombrar, pero que yo viví. Y sobreviví. Era viernes y veníamos de regreso a la Ciudad de México. Habíamos pasado unos días con la familia de mi esposo en Chilpancingo. Íbamos en mi coche, un Aveo gris que nunca ha fallado, y todo iba bien hasta que Emiliano comenzó a decir que necesitaba ir al baño. Llevábamos más de 2 horas manejando, y, aunque faltaba poco para llegar a una gasolinera grande cerca de Alpuyeca, decidí detenerme en una que estaba señalizada por un cartel viejo. Servicios a 100 metros. El lugar era una de esas gasolineras que parecen olvidadas por Dios, con la pintura descascarada y una tienda cerrada con cortina metálica. No había autos, solo un tráiler estacionado a lo lejos, al borde de la cuneta. A un lado, un pequeño módulo con un baño solitario, desvencijado, al que se llegaba por un caminito de tierra. No había empleados visibles, pero el letrero decía, abierto. Me estacioné al frente, y como no había nadie, bajé con Emiliano de la mano. El baño, para variar, no tenía puerta, solo una cortina de hule que colgaba a medias. Revisé primero, y aunque olía a rayos, estaba vacío. Le dije a Emiliano que entrara rápido, que lo esperaría justo afuera. Saqué mi celular para revisar mensajes. No pasó más de 1 minuto. Literal, un maldito minuto. ¿Ya estás?, le pregunté sin apartar la vista del celular. No hubo respuesta. Volteé. La cortina del baño estaba abierta, vacía. No había nadie adentro. Grité su nombre. Caminé hacia la parte de atrás, por si había salido por otro lado, pero lo único que encontré fue maleza y el sonido de los grillos. Grité más fuerte. Corrí hacia el coche, pensando que quizás había querido esperarme allá. Nada. Fue ahí donde el miedo se me pegó al cuerpo como una segunda piel. Entré en pánico. Corrí de vuelta, gritando su nombre una y otra vez. Revisé la parte trasera de la gasolinera, la parte frontal, hasta me metí al baño de nuevo, como si de pronto fuera a encontrarlo sentado ahí. Pero nada. Pasaron cerca de 20 minutos, aunque juraría que fueron horas, hasta que un tipo del tráiler se acercó. Me preguntó qué pasaba, y cuando le expliqué, solo negó con la cabeza. Este lugar está cerrado desde hace meses, señora, me dijo, señalando las bombas cubiertas de polvo.
Yo nomás me orillé a descansar. No vi a ningún niño. Le rogué que me ayudara a buscar. Él aceptó a regañadientes. Caminamos por el monte bajo, por la cuneta, por un terreno que había detrás. Nada. Llamé al número de emergencias. Llegaron casi una hora después. Primero la policía estatal, luego una patrulla municipal y finalmente Protección Civil. Me cuestionaron todo. Si me había peleado con el niño, si él ya se había extraviado antes, si estaba segura de que no se había subido a otro coche. Les juro por todo lo que tengo, que no me creyeron ni una palabra. Lo único que sí hicieron fue revisar las cámaras de la gasolinera. Aunque los equipos parecían antiguos, uno de los agentes logró extraer el disco duro. Tardaron 2 días en conseguir las grabaciones, y para entonces yo ya había pegado volantes, hablado con la prensa y perdido la voz de tanto gritar su nombre en el monte. Fue en la comandancia de Puente de Ixtla donde me mostraron el video. La calidad era pobre, pero se veía claramente el momento en que bajamos del coche. Emiliano me toma la mano, luego entra al baño. Yo me quedo afuera, mirando el celular. Todo normal. Hasta que en un momento, él sale del baño y comienza a caminar hacia la cuneta. Solo. Tranquilo, como si alguien lo estuviera guiando. No se ve a nadie más. No hay señales, ni sonidos. Solo la imagen de mi hijo alejándose por la orilla de la carretera, perdiéndose entre los arbustos. Nunca se voltea. Nunca corre. Solo se va. Eso fue lo último que supe de Emiliano. Pregunté por los demás videos. Quería saber si alguna cámara captó algo más. La respuesta fue un no seco. Pregunté por los empleados de la gasolinera. Me dijeron que hacía más de 6 meses que ese lugar cerró por falta de permisos. ¿Y el baño? No hay baños habilitados ahí, señora. Ese módulo no tiene conexión ni agua. Así me lo dijeron, con una voz casi burlona. Regresé al lugar con 2 amigos días después. El módulo del baño seguía ahí, pero por dentro estaba vacío. No tenía taza ni lavamanos. Solo un cuarto de concreto cubierto de telarañas. El caminito por el que caminó Emiliano estaba cubierto de ramas secas, como si nadie lo hubiera pisado en años. Aún así, lo recorrimos todo. No encontramos ropa, ni huellas, ni juguetes. Solo basura y silencio. La gente de la zona no habla. Cuando preguntamos en las tienditas cercanas, los dueños evitaban la mirada. Uno de ellos, un viejito que vendía dulces desde su cochera, murmuró algo que me ha atormentado desde entonces. A veces los niños se van solos, si escuchan algo que los llama. Le pregunté qué quería decir, pero se metió a su casa sin responder. Hoy han pasado 8 meses. Las autoridades cerraron el caso como desaparición no localizada. No hay avances, no hay pruebas, no hay cuerpo. Y lo peor, no hay voluntad. Nadie quiere investigar más. Nadie me devuelve las llamadas. Nadie quiere hablar de lo que pasó. Lo único que tengo es ese video, donde mi hijo se va, como si supiera a dónde. A veces sueño que lo sigo, que me meto tras él por ese caminito de tierra y que llego a un lugar con árboles torcidos y ruido de insectos. Él está ahí, de pie, dándome la espalda. Cuando lo toco, se desvanece. Desperté una noche convencida de que debía volver. Fui sola. Manejé de madrugada. Me estacioné en el mismo sitio, al borde de la carretera federal 95D. El baño seguía ahí, igual de destartalado. Me quedé quieta, esperando por horas. Amaneció y no pasó nada. Pero cuando volví al coche, encontré algo en el cofre. Una figura de plástico, un pequeño dinosaurio verde.
el mismo que Emiliano siempre llevaba en el bolsillo del short. Ahí entendí que no debía volver más, y que jamás, bajo ninguna circunstancia, debía mirar atrás. Nunca quise blindar la camioneta. Era una decisión que tomaron en la empresa, una prestación que según ellos era indispensable para alguien con mi nivel de acceso. Directivo de enlace entre operaciones y estrategia. Así decía mi tarjeta. Pero la verdad era que yo sabía cosas. No porque quisiera, sino porque me tocaba leer los informes, manejar los contratos, ver los números y, sobre todo, callarme la boca. La información siempre ha sido más valiosa que el dinero. Eso lo aprendí demasiado tarde. Era un domingo. Me había escapado a Acapulco a descansar, aunque nunca desconectaba del todo. Mi esposa ya se había regresado un día antes en avión, y yo había decidido manejar de vuelta. Quería pensar, organizar mis ideas antes de enfrentarme otra vez al monstruo que es la Ciudad de México. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando salí del hotel. Llevaba poco más de 1 hora sobre la carretera cuando pasó. Todo muy rápido. Justo antes de llegar a un tramo solitario entre Papagayo y Chilpancingo, una camioneta negra sin placas se emparejó conmigo. No me alarmé de inmediato. Pensé que querían rebasar, pero no lo hicieron. Solo se mantuvieron a mi lado. Después se me cerraron de golpe. Frené, el ABS chilló. Otro vehículo apareció por el retrovisor. Me quedé atrapado entre 2 camionetas. Instintivamente bloqueé los seguros, pero no sirvió de nada. Un tipo bajó de la camioneta delantera, caminando directo hacia mí. Llevaba una gorra negra y lentes oscuros. No levantó el arma hasta estar frente a mi ventana. Me apuntó directo al rostro y gritó algo, pero no lo escuché bien. Solo reaccioné cuando empezó a golpear el vidrio blindado con la culata. La puerta trasera se abrió. Yo no la abrí. Ellos tenían acceso. Me sacaron como si fuera un muñeco, entre 3 tipos, todos armados, todos con el rostro cubierto. Mi teléfono, mi reloj, mi cartera, todo se quedó en la camioneta. Me subieron a su vehículo y cubrieron mi cabeza con una bolsa negra. Ya no vi más, pero sentí el movimiento. Los caminos dejaron de ser asfaltados. Olía a tierra, a humedad, a pino viejo. Calculé que pasamos al menos 40 minutos dando vueltas, tal vez más. En algún momento dejamos de avanzar y escuché el chirrido de una puerta vieja. Me arrastraron hacia adentro. El piso crujía bajo mis pies. Finalmente me sentaron en una silla. Me amarraron con precaución quirúrgica. Luego, silencio. Cuando me quitaron la bolsa, me cegó una lámpara directa a la cara. Estaba en una cabaña. Paredes de madera, techo bajo, una estufa oxidada al fondo. Había 3 hombres en la habitación, 2 armados. Uno más, sin máscara, era evidentemente el que mandaba. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó con una voz calmada, casi amistosa. Negué lentamente. Me temblaban las manos, pero no quise mostrarlo. No queremos dinero. No buscamos nada material. Solo queremos lo que sabes. No respondí. Eres parte del comité de análisis de riesgo del Grupo Vértice, ¿cierto? Tragué saliva. Nadie fuera del corporativo debía saber eso. Has leído los reportes, los que no se deben filtrar, los que hablan del asunto de la reforma, del contrato con Proyecto Ánfora, de las transferencias al sur de Veracruz. Sentí un vacío en el estómago. Me estaban hablando en clave, pero yo conocía bien esos términos. Eran parte de informes internos que revisábamos con total confidencialidad. Temas que involucraban compras de tierras en zonas rurales, pagos a intermediarios de gobiernos municipales, manejo de residuos no declarados.
cosas que sabíamos que eran turbias, pero que nadie se atrevía a cuestionar. No tengo acceso completo, dije, intentando sonar convincente. Solo reviso los informes legales. No soy tomador de decisiones. El hombre sonrió. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que recibes las actas, las imprimes, las estudias y haces anotaciones. Las has escaneado. No pregunté cómo sabían todo eso. Ya no tenía sentido. ¿Dónde están las copias? En la oficina, en un disco externo. Está cifrado. Mentí. No había ninguna copia. Jamás las guardaba. No por ética, sino por miedo. Queremos los archivos. Hoy. O tu familia va a tener una noche muy, muy mala. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Grité, pataleé, insulté. Pero ellos no se inmutaron. Sabemos que tu esposa regresó a la ciudad anoche. Sabemos a qué colegio va tu hija. Sabemos que tu cuñado trabaja en el SAT. No juegues a hacerte el mártir. Solo danos el acceso. Ahí fue cuando entendí que no se trataba de un robo. Era una limpieza. Querían borrar todo indicio de lo que sabíamos. Y yo era un punto suelto. Después de más de una hora de amenazas, golpes y preguntas repetidas, me dejaron solo en la cabaña. O eso pensé. Escuché sus pasos alejarse. El silencio volvió. Olía a madera vieja y a algo más, algo metálico. Tal vez sangre seca. Me costaba respirar. Moví las muñecas, intentando aflojar las ataduras. No lo logré, pero encontré un clavo suelto en la silla. Empecé a frotar la cuerda contra el clavo, una y otra vez. No sé cuánto tiempo pasó. Podían ser minutos o una eternidad. Escuché un vehículo arrancando afuera. Me dio esperanza. Al fin logré zafar una mano. Con la otra fue más fácil. Me puse de pie tambaleándome, abrí la puerta principal y salí corriendo. Estaba en medio del bosque, oscuro, sin caminos visibles. Me guié por la luna y el sonido lejano del motor. Corrí sin mirar atrás. Después de una hora de caminar entre ramas y piedras, llegué a un camino de tierra. Al fondo, unas luces, una fonda junto a una gasolinera. Me lancé al piso al ver pasar un tráiler. No quería arriesgarme a que fueran ellos. Esperé hasta que todo quedó en calma y me acerqué. Entré al local tambaleándome. Una señora me vio y soltó un grito. Supongo que tenía sangre en el rostro, la ropa rasgada. No entendía lo que decía. Me dieron agua, un teléfono. Llamé al único contacto que podía ayudarme. Julián, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Guardia Nacional. No pedí rescate. No llamé a mi esposa. Solo dije, necesito que me saques de aquí. No preguntes nada. Es por seguridad de todos. 2 días después estaba en la Ciudad de México, oculto, bajo custodia informal. Mi camioneta apareció calcinada en un barranco a las afueras de Chilpancingo. Dijeron que fue un accidente, que el conductor quedó irreconocible, que no encontraron restos de otras personas. En mi empresa hubo silencio. No hubo investigaciones, no hubo preguntas. Un nuevo director fue nombrado al día siguiente. Nadie se comunicó conmigo. Mi familia no supo toda la verdad. Solo les dije que me habían asaltado, que necesitaba tiempo. Los envié a vivir al extranjero. Yo me quedé. Cambié de nombre, de rutina, de todo. Porque una cosa aprendí en esa carretera maldita. El peligro real no está en lo que uno hace, sino en lo que uno sabe. Y yo sé demasiado.